No hay país cuya historia sea sencilla, pero cuando hablamos de complejidad, sin duda alguna, la historia de Colombia es una de las más complejas de la región. La violencia en Colombia ha sido una de las más prolongadas y complejas en América Latina, marcada por una combinación de un conflicto armado interno, narcotráfico, lucha ideológica, exclusión social y un sistema político históricamente cerrado. Para hablar de eso hoy con detalle, nos acompaña Carlos González, quien es abogado y politólogo, magíster en International Affairs en la American University de Washington, D.C. Adicionalmente, también trabajó en la Corte Constitucional de Colombia y en las Naciones Unidas. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro segmento especial. Muchas gracias, Daniel y Jorge. Es un privilegio estar acá con ustedes y gracias por la invitación y saben que estoy al servicio de la región y bueno, de la humanidad. Mira, Carlos, es que hemos venido haciendo una serie de programas precisamente para entender nuestra región, porque uno cree en Hispanoamérica, todos hablamos el mismo idioma, compartimos la misma base cultural, la misma religión, pero en verdad es muy poco lo que uno sabe de lo que pasa en el país vecino, o incluso es muy poco lo que conocemos, los acontecimientos desde México hasta Argentina. Y entonces es importante para nosotros, hispanohablantes, sentarnos a reflexionar qué es lo que pasa en nuestra región, cuáles son esos grandes complejos atávicos que mantienen todavía a Latinoamérica más que en vías de desarrollo, a veces parece que nos siguen manteniendo lejos de las vías de desarrollo. Y por eso, hablando de algo que perjudica el desarrollo y la prosperidad de las naciones, está la violencia. Y yo quisiera precisamente hoy comenzar este programa es preguntándote cuál es el origen de la violencia dentro del sistema político colombiano. ¿Por qué cuando se habla de la política colombiana siempre existe esa opaca sombra que está allí de lo que ha sido el magnicidio, la violencia, los secuestros, las extorsiones y tantos otros episodios desdeñables que se han dado a lo largo del siglo XIX y XX colombiano? Súper, súper, gracias, Daniel. Es como tú decías al inicio, es bien complejo y tristemente la historia de Colombia, la verdad, tiene unas particularidades muy específicas. Hay cosas que nos unen en Latinoamérica con la historia de otros países, pero siento que la de Colombia pues sí, ha sido marcada por lo que tú dices, la violencia, o sea, por distintas causas. Es un tema que he estudiado bastante en mi tesis de ciencias políticas, lo profundicé muchísimo desde la perspectiva histórica, sociológica y cultural. Entonces, pues de esto podemos hablar un montón. Eh, yo creo que inclusive nos remontamos a nuestra historia común, que nos reúne como Colombia, Venezuela en esa época, remontémonos por allá a la Gran Colombia. Ahí yo creo que comenzaron ciertos debates que se tornaron violentos entre centralistas y federalistas, que de hecho fue lo que llevó a la división después de la Gran Colombia y que se independizara Ecuador, Venezuela. Ya después otro fenómeno es el de Panamá, con lo del canal, que es más adelante, pero desde ahí sí comienza, pues Bolívar, Santander, hay unas peleas por el poder interesantes entre centralismo y federalismo en querer o gobernar todo desde Bogotá. Y pues claro, Colombia es grande, pero imagínense lo que abarcaba pues desde Panamá, todo lo que es Venezuela, todo lo que es Ecuador, es un territorio inmenso y pues no había aviones y pues el tren tampoco es que sirviera, digamos, en términos, era algo que está todavía en desarrollo y pues que en estas latitudes todavía no estaba tan avanzado como tal vez en Estados Unidos cuando estaban extendiendo ya el tren mucho más. Entonces creo que ahí hay como unas primeras raíces de violencia que se resuelven, yo creo que de algunas maneras, digamos, institucionales en la división de estos países, y ahí ya es cuando Colombia adquiere una historia propia, pero ese debate queda. Entonces los conservadores tienden a ser más centralistas, los liberales tienden a ser más federalistas. Entonces ahí, pero eso es como, hay unos conatos de violencia en esos debates que va a redundar después en un periodo que se llama literal la violencia. O sea, cuando uno estudia la historia y todos en Colombia, cuando están en el colegio, literal un periodo que se llama la violencia, y pues comienza a ver pues estas figuras muy importantes como la de Gaitán. Antes de eso ya hay una incursión, digamos, de un mercado mundial, están las masacres de las bananeras, es algo, es un hito importante en la historia, en que bueno, de ahí también viene todo esto de cómo desde Estados Unidos y otros lugares del mundo se llama despectivamente a Latinoamérica como repúblicas bananeras. Entonces, en el norte del país, por las condiciones climáticas y demás, pues el banano se da un montón.
y llegan pues compañías extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, a pues producir en grandes cantidades para exportar desde Colombia e importarlas a Estados Unidos y a distintos lugares el banano, pero comienza a haber cierta explotación laboral. Y es que surge la figura de Gaitán, en que comienza a defender esos casos. Entonces hay una masacre en la que las fuerzas de seguridad, que ahí ya va a sonar muy familiar, ya paraestatales, o lo que llamamos en la actualidad paramilitares, y con la complicidad de alguna manera del ejército, pues sí, hay unas protestas y deciden pues calmar esas protestas con el uso de la violencia, con el uso de las armas, y Gaitán se vuelve el defensor de esas causas. Entonces comienza a subir desde el Partido Liberal y comienza con una narrativa interesante que se va a repetir mucho en la historia, y es la institucionalidad no está acogiendo estos derechos, no está protegiendo a estas personas, hay que hacer algo más. Entonces, Gaitán comienza a ser una figura, de hecho, como disidente del mismo Partido Liberal, y pues se da el Bogotazo, que pues es súper importante. Unos días antes se había firmado el Pacto de Bogotá, que es el que después va a dar raíz a la OEA en Bogotá. Bogotá reconocida en esos momentos como, pues, como una ciudad de pujanza, se le llamaba también, y pues se le llama por unos años más, también la Atenas de América, porque había muchas universidades, y pues de hecho hasta el día de hoy sí, sobre todo en Bogotá se concentran muchos centros universitarios, pero ahí, saliendo de su oficina, matan a Gaitán, y pues claro, eso va pues a cambiar totalmente, yo creo, la dinámica. Y es como quien tenía la esperanza, el candidato presidencial, que uno dice, wow, va a ganar porque tenía mucho empuje, pues lo matan y la gente pues se vuelve loca y comienza a quemar todo. Entonces queman el sistema de transporte público, que en esa época era el tranvía. De hecho hay unas fotos preciosas estilo San Francisco, o sea, era un sistema relativamente avanzado, eh, pero no, queman todo, destruyen mucho la ciudad, y ahí sí se parte totalmente esto bueno, cómo es la relación entre la población, entre la sociedad colombiana y la institucionalidad, y sobre todo este debate entre liberales y conservadores, que ya no se vuelve solamente teórico de cómo administrar el país, si federal, centralismo, si más orientado al catolicismo o más orientado a un Estado laico. Digamos, todas esas ideas están un poco en desarrollo, pero sí comienzan a influir. Entonces ahí ya comienzan, pues surgen los chulavitas, surgen equipos como ya paraestatales con fuerzas de seguridad de los partidos, y que hay ciertas batallas, comienza a haber cierta persecución en varios lugares rurales del país, y eso va a generar algo que también cambia la historia de Colombia, y es el surgimiento de las guerrillas. Entonces, algunos eran como una forma de defenderse ante estos grupos conservadores, y también con una narrativa un poco de oposición. Al inicio no tienen una raíz tan comunista, pero después ya llega pues full una influencia eh, total de lo que en ese momento era la Unión Soviética. Después pasa lo de Cuba, entonces ya digamos, las guerrillas y cómo desde Cuba y desde la Unión Soviética apoyan las guerrillas en el continente, pues se vuelve mucho más grande. Y el sueño de lograr lo que logró Fidel, ¿no? De derrocar el Estado, este sueño, no sé qué, pues ya se enquista mucho en el país. Y también Colombia, como tiene la cordillera de los Andes, que va hermosa desde Chile hacia arriba, cuando llega a Colombia, ¡pra!, se abren tres grandes cordilleras, y eso hace pues que tengamos paisajes divinos, pero que haya unas montañas pues muy abundantes, y se vuelve muy fácil esconderse de la institucionalidad. Que eso después Mira, va, cuéntame. Carlos, no, te detengo aquí un segundo porque, oye, cómo impresionante cómo comentas que hasta la geografía juega un rol en básicamente el desarrollo y la historia de un país y cómo el desarrollo también de las guerrillas. Pero tú dijiste algo bastante interesante al principio y es esa historia común entre Colombia y Venezuela. Venezuela y Colombia, mira, en Venezuela el tema de la separación con esa gran Colombia empieza con nosotros, en nuestro caso con la Cosiata, por allá en 1826, cuando Páez dice que hay que separarse de esta gran Colombia porque las élites neogranadinas afectan el desarrollo de la patria de Venezuela, etcétera.
Y de ahí vemos cómo se forman las figuras de los caudillos, si se quiere, estos grandes caudillos en Venezuela, que cada quien en su región empieza a tomar pequeño control, mayor o menor control del Estado. Y en mayor o menor medida los presidentes que vinieron en lo sucesivo fueron poniendo un cierto control a esos caudillos regionales. Y luego en Venezuela llegamos a la figura de Juan Vicente Gómez y del petróleo, que yo creo que quizás eso fue algo que cambió a Colombia, a Venezuela, quizás en el desarrollo, porque como tú bien has dicho, y a la llegada del siglo XX, Colombia también estuvo afectada por el conflicto civiles, así como Venezuela, en su caso, la guerra de los 1000 días, que duró bastante tiempo y que afectó terriblemente a todo el país. Pero yo te pregunto, porque con todo esto que vemos de violencia, específicamente vamos a enfocarnos en Colombia, ¿por qué el sistema político colombiano en todo esto que vivimos desde que se separa de Venezuela, desde que se desintegra la Gran Colombia, por qué el sistema colombiano ha sido tan resistente a todas estas reformas profundas, además de ver tanto conflicto? Puede ser por el ámbito económico, porque quizás lo que ayudó a Venezuela en su momento fue esa gran cantidad de dinero de que llegó sorpresivamente por el petróleo y quizás Colombia no lo tenía, o va por otra vertiente de esas élites colombianas que hoy en día denuncian algunos sectores de la política colombiana. ¿Puede haber sido eso también? ¿Cómo lo ves tú? Pues muy interesante, Jorge. Yo creo que tristemente la violencia en Colombia ha sido tan amplia, tan generalizada y como tan radical, tan brutal, que va más adelante en la historia y si quieren también lo tratamos, que hay un miedo muy generalizado de que esto se salga aún más de control y creo que la gran esperanza de los colombianos es refugiarnos en la institucionalidad para que esa violencia tan brutal que se ve en muchos lugares del país, en varios momentos en la historia y en varias zonas rurales del país, que no se tome todo el país. O sea, creo que sí, lo que ha vivido este país y la sangre que se ha derramado no es normal, no es natural, o sea, creo que uno como colombiano, siéndoles muy honesto, como que se llega a asumir como que es parte del paisaje, o sea, como que es natural, como una masacre aquí, una masacre allá, mataron a no sé quiéncito, pasó esto, pasó aquello, y pues tú de niño comienzas pues, a escuchar el día a día de lo que va pasando, y eso que pues yo no viví como tal algunas etapas de la violencia, por ejemplo, de la guerra contra Pablo Escobar, que también es otro fenómeno de la violencia muy interesante, muy triste. eh, pero aún así yo sí, pues crecí viendo eso. Yo recuerdo cómo en las noticias se celebraba cuando, no sé, salía la noticia, recuerdo mucho, mataron a 30 guerrilleros y toda la gente alrededor de mí pues estaba muy feliz, como, uy, re bien, un golpe. Pero yo de niño era como así que la gente está celebrando que se murieron 30 personas. Y poco a poco fue como, wow, esto como que no es normal. Y sobre todo cuando gracias a Dios pude salir del país a estudiar en diferentes espacios, pues me di cuenta que la historia que nosotros teníamos no era normal y que como así que hay masacres, que como así que pasa esto, como así que aquello, y que nuestra comparación literal como Colombia, literal era con dictaduras y con genocidios en África, casi que compartíamos esas historias, y entonces uno se comienza a dar cuenta que no es tan normal. Entonces yo sí creo que es bien interesante lo que tú dices, Jorge, porque creo que a pesar de tanta violencia, aún las instituciones resisten, y eso pues es nuestra esperanza aún al sol de hoy, ya para temas actuales, pero en la historia sí hay un ir y venir constante entre eso, entre, bueno, cómo luchar contra la violencia y cómo mantener un mundo institucional. Entonces, mira, por ejemplo, ahí comienzan entre conservadores y liberales y que surgen estas guerrillas y después surge el fenómeno del comunismo. Después la teología de la liberación, que es dentro del catolicismo, y como de Camilo Torres, y surge el ELN, que pues también nos va a dar muchos problemas acá, y ya las FARC mucho más organizadas. Entonces como que todos esos fenómenos guerrilleros comienzan a avanzar mucho. Después llega, pues uno podría decir, bueno, el Frente Nacional sí es importante en esta pregunta que hacías, Daniel, sobre la oligarquía. Creo que esa es creo que mucha gente se quedó ahí. Y el Frente Nacional es muy importante porque ahí surge el M-19
y eso nos va a llevar a Petro, pues participó en el M-19, en esa guerrilla, y ahí en ese momento del Frente Nacional, pues sí hay una crítica muy grande a este tema de las oligarquías y de cómo fue esa distribución de poder, pero cuéntame, Daniel. Mira, el tema de Petro lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ligar con la institucionalidad. Eso ya lo decimos desde ahora, porque la institucionalidad nos va a agarrar un buen segmento, porque algo que le reconoce cualquier latinoamericano a Colombia es que a pesar de tener ya más de 6 décadas de conflicto intestino, la institucionalidad ha sobrevivido y se mantiene. Entonces eso merece que lo detallemos, que vayamos a detalles con el fondo con eso. Pero vamos a hacer un breve inciso para aquellos que no son colombianos, aquellos que, bueno, yo no soy colombiano, por eso he tenido que sentarme a investigar para entender de esto. Y es que, fíjate tú, en el siglo XIX y comienzo del siglo XX colombiano, como tú bien decías, venía esa pugna entre liberales y conservadores, con la influencia de estas empresas bananeras que venían y obviamente buscando territorio, tener mejores condiciones, pues aventajarse, abrirse camino y por la explotación al campesinado. Y no me agarren a mí socialista, que yo no puedo ser lo más lejos posible al socialismo, soy yo en la definición. Pero son cosas, son hechos históricos y hay que verlos tal y como son. Entonces, bien, eso nos lleva a los eventos del Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, como tú bien dijiste, líder, prospecto político de alta relevancia para los liberales dentro de Colombia, todo un referente de lo que van a ser esas grandes reivindicaciones sociales. Y, oye, qué casualidad, inaugura ese magnicidio que en Colombia después se convertirá unas décadas después, un periodo bien complejo de los años 80 y los 90. Hemos visto como han habido 4 o 5 magnicidios de alta relevancia. Pero aquí viene una cosa importante. Matan a Gaitán, inicia el periodo de la violencia en Colombia, que dura casi 10 años. Mueren entre 200 a 300 mil colombianos. Pero ¿cómo nacen estos grupos guerrilleros como el ELN y la FARC, que nacieron en el 64, y el M-19, que aparece justamente en los años 70? Hemos visto como ambos, tanto la FARC como el ELN, venían con una inspiración completamente marxista, amparados por Cuba, eran como unos proxies de Cuba para Ujú. generar revuelo. Pero ¿a qué venían ellos? Y te hago esta pregunta porque cuando uno lee la historia de Colombia, una de las cosas que uno ve como extranjero es que te dicen que el origen primigenio de todos estos movimientos guerrilleros viene en la distribución desigual de la tierra en Colombia. Colombia ha sido un país eminentemente agrario anteriormente, donde la riqueza ha estado precisamente ligada a la posesión de las tierras, los latifundios, y parece que en Colombia las tierras siempre han estado en manos de muy pocos y no en manos de los campesinos, y que precisamente la FARC y el ELN venían con esta búsqueda, haciéndose hablar de la reivindicación social del campesinado y de aglutinar todos esos movimientos y esos resentimientos que existían allí donde el Estado colombiano estaba presente. ¿Es eso cierto? Es que la lucha, el origen de toda esta violencia viene de una fallida o inexistente política de repartición de tierra, de reformas agrarias que nunca llegaron a su tiempo. Es lo que quisiera saber. Súper, Daniel. Pues yo creo que hay factores que influyen, pero sí creo que sería desproporcionado decir que ese es el factor. O sea, sí influye, pero, o sea, por ejemplo, el Partido Liberal, que justamente tiene esas reivindicaciones del campesinado y demás, gobierna Colombia por muchos años. O sea, de hecho, hay una época en la historia que se llama la República Liberal, donde hay una seguidilla de presidentes liberales. Y por ejemplo, no todos venían de Bogotá. De hecho, pocos presidentes en la historia de Colombia han sido como tal cachacos bogotanos. Ha habido de todo, ha habido muchos paisas, les decimos, a los de Antioquia, Medellín, ha habido inclusive un presidente afrodescendiente eh, mucho antes en la historia. Digamos que sí han habido varias personas y personalidades que no pertenecían pues a esta élite, a esta oligarquía, sino que desde el mismo Partido Liberal iban sobre todo ascendiendo. El Partido Conservador en sus inicios sí tenía este aire de ya personas que tenían propiedades, que ya eran, digamos, de esa élite tal vez que se podría denominar, pero el Partido Liberal no. Y por eso es que ahí se abrazaron pues distintas causas sociales por los derechos de los trabajadores, por eso es que Gaitán incluso entra ahí, Gaitán también pues es crítico del Partido Liberal y de hecho su candidatura es más como, ya sea como afuera del Partido Liberal, también buscando reformarlo,
Y de hecho, pues la figura de Gaitán, Gaitán tampoco era una persona como tal que venía de la élite, él estudió derecho, abogado y se formó justamente y llegó a ser famoso por el éxito en muchos casos judiciales. Eh, pero creo que hay zonas en el país donde, por ejemplo, la ganadería, ya en la costa colombiana, sí tiene factores de lo que tú dices. Hay una acumulación de territorio, hay una acumulación de poder y pues digamos, entra dentro de esta gran receta, digamos, de cosas en la historia de Colombia, en la falta de, digamos, de oportunidades. Creo que también algo que sí se le puede criticar mucho a Colombia y a la historia de la institucionalidad colombiana es que es muy o de la capital en Bogotá o de las capitales más grandes, es decir, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena. Pero fuera de eso, es decir, la, creo que el Estado colombiano, inclusive al sol de hoy, es muy incapaz de llegar a las zonas, pues uno desde acá, desde Bogotá, dice que son alejadas, pero pues simplemente es otra zona del país en la que no se logra como tal tener una autoridad del Estado, no hay una presencia estatal en términos de, digamos, de más allá de tal vez llega un militar, llega un policía, pero muy poco llega a otro tipo de institucionalidad, como de, no sé, en su momento Ministerio de Protección Social o cosas ya más avanzadas de lo que es una institucionalidad de Estado, que hace que otros actores armados puedan simplemente ejercer una autoridad paraestatal y eso sí ha pasado mucho en la historia. Y las guerrillas, en su momento liberales, después ya con una connotación más comunista, pues han tenido un espacio fértil para tener autoridad, para controlar el territorio, y pues ahí ya abre la puerta, es el perfecto caldo de cultivo para que ¿Y a cuando qué entra se el debe? narcotráfico, pues incremente ¿Y a qué se debe muchísimo. precisamente esa falta de presencia del Estado en esas zonas remotas de Colombia? Porque es un poco paradójico como un Estado que ha logrado mantener una institucionalidad fuerte dentro de tanto caos no haya podido estar presente de cerca en, en todas esas localidades, que digamos zonas alejadas de Bogotá, como tú decías. Entonces, ¿cómo se puede dar eso? ¿Ha sido una negligencia por parte de los gobernantes colombianos o ha sido la incapacidad del Estado de penetrar en esa zona debido a la dificultad geográfica que tiene Colombia o simplemente es algo que nunca se planteó desde el mundo político? No, sí, sí, se ha planteado muchísimo y de hecho eso nos remonta a cómo comencé, ese debate entre el centralismo y el federalismo. Eh, Justamente aún ya circunscribiéndonos solo a Colombia y a sus 32 departamentos, hay un debate muy grande en cómo administrar los recursos, inclusive en varios años se ha cambiado la forma en que se administran las regalías, que es, bueno, un departamento, por ejemplo, que tiene petróleo, obtiene muchas regalías o es minero, entonces producción de oro, níquel, ferroníquel, bueno, hay distintas fuentes, digamos, de riqueza. ¿Cómo se distribuye ese dinero de un departamento en todos los otros departamentos? ¿O cuánto le corresponde a ese departamento? Creo que es un debate que sigue estando muy, muy en boga. eh, y el centralismo creo yo que sí ha sido mal administrado eh, porque se pueden dar directrices, es decir, pues hay capitales y hay formas más mesuradas de centralismo, de federalismo, pero sobre todo la constitución anterior, que era de 1886, que es centralista, muy inspirada por el Partido Conservador, y la manera en cómo se ejecutó era muy centrado en Bogotá, y eso hacía que las capitales departamentales no pudieran surgir y surgen muy pocas, o sea, casi que se cuentan literal con los dedos de la mano, o sea, Medellín, que es un centro industrial muy grande, Cali también, que en varios momentos ha brillado, Barranquilla, y ya después uno comienza a dudar, Bucaramanga, digamos un poco, uno podría de alguna manera incluir Pasto, Cúcuta, pero ahí ya uno comienza a dudar de cuál es incluir porque ya hay una diferencia, ya hay un... Y son 32 departamentos con 32 capitales departamentales. Y eso de hecho da lugar a que, imagínate, las FARC se toma una capital eh, pues una capital departamental. Entonces uno dice, wow, ¿cómo va a ser cuando las FARC estaba muy fuerte? Pero cuando miras la población y todas las fuerzas de seguridad que habían en esa capital departamental, lo grande que era, pues en realidad es muy pequeña. Eh, y sí creo que
la geografía pues, es complicada, pero creo que Colombia ha podido hacerlo mucho mejor en la administración del territorio tan grande que tiene. Oye, y es que es interesante también porque tú decías algo, o sea, con lo que comentas de que han llegado muchos presidentes en muchas regiones del país, creo que se puede tumbar el discurso que se ha manejado mucho en algunos actores políticos en Colombia de que solo manda la oligarquía, porque nos comentas que el Partido Liberal ha tenido muchos dirigentes de muchas regiones de Colombia, entonces quizás ha sido la institucionalidad colombiana que por lo menos ahora los venezolanos la admiran tanto, porque ha sido quien le ha dado un parado a tantos desmanes de la presidencia actual, esa admiración, pero al mismo tiempo quizá esa misma institucionalidad ha pecado en la lentitud para aplicar quizás los cambios que comentas a lo largo de estos últimos años y que quizás también la presencia de esos actores extranjeros como Fidel Castro, la formación de las guerrillas y luego el surgimiento del narcotráfico también influyó bastante en que el Estado no supiera responder de una manera acorde. Bastante, bastante, Jorge. Yo creo que sí, uno de los grandes problemas de Colombia es un Estado débil. Y no solo significa ejército, como lo decía. De hecho, pues es un ejército bastante poderoso, pero la capacidad que tiene la institucionalidad de exigir el cumplimiento de la ley a lo largo y ancho del territorio nacional es mínima. O sea, realmente en proporciones de, claro, en población, Colombia tiene alrededor, Bogotá tiene alrededor de 10 millones de habitantes y somos 50. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo así? Casi el 20% de la población está en Bogotá. Pero cuando miras todo el mapa, pues es bastante grande. eh, y si ponemos la población en lógica de capitales departamentales, pues también. O sea, podríamos llegar casi al 50-60% de la población colombiana. Y el Estado sí ha sido muy débil. Y yo creo que hay como una defensa de la institucionalidad, una defensa del cumplimiento de la ley, digamos, en un sentido macro. O sea, creo que aquí sí hubo mucho miedo y pues una de las grandes, digamos, victorias que uno saca, digamos, orgullo en Colombia respecto a otros países en Latinoamérica es que solo tuvimos un dictador, fue por muy poco tiempo, que fue Gustavo Rojas Pinilla, que de hecho pues también hubo una elección popular previa y demás, hay un momento en el que él decide, hace una junta militar y dura alrededor de 3 años, eh, igual con ciertas instituciones igual operando, o sea, se podría llamar una dicta blanda, una dictadura que en realidad no es tan fuerte, y ya, a partir de ahí que estamos hablando del 57, ya se ve una sucesión de una democracia sólida, con elecciones, y el bache un poco es el Frente Nacional, y para explicar a los que no son colombianos y a todos lo que consistió el Frente Nacional es para evitar la violencia que se estaba dando entre conservadores y liberales tan fuerte. Las jerarquías de estos dos partidos dicen, miren, básicamente cada 4 años va a haber un conservador, 4 años liberal, conservador, liberal, conservador, liberal, y pues a ustedes las elecciones van a ser más internas. Había siempre algún candidato como externo que digamos era el turno de los liberales y había un conservador o alguien aliado al Partido Conservador como que lo intentaba, pero pues era una figura digamos como no muy relevante y básicamente lo definían entre dos liberales. Entonces, eso hizo como que se apaciguara mucho el debate de conservador-liberal, pero es cierto que pues no había opción de un tercer partido. Y ahí es donde surge también el M19 como una forma de decir, hey, ¿cómo así que la izquierda, cómo así que esta línea comunista, socialista, etcétera, no tiene una cabida institucional? Entonces ahí, claro, surge el M19, ahí pues surgen también justo en esos años el auge del narcotráfico, que como les decía, por las montañas, por la debilidad estatal y demás, pues es muy fácil y por el clima que estamos en el trópico, muy fácil eh, cultivar pues estos cultivos ilícitos y sacarlo del país sin que nadie se dé cuenta. Entonces, por más de que tengas pues un ejército muy poderoso, se vuelve muy difícil y el auge del narcotráfico pues hace que entre dinero ilegal a todo, o sea, al fútbol, pues que es algo que en Colombia nos aficiona muchísimo, que entra en la institucionalidad, de hecho pues Pablo Escobar llega a ser un representante a la Cámara, o sea, es denso, pero llega a intervenir muchísimo, eh,
Y pues ahí ya yo creo que el país, pues ahí viene el tema de Galán, que se conecta otra vez con esta violencia ante los caudillos. Galán es casi una historia muy similar a la de Gaitán, es una figura dentro del Partido Liberal que se sale del Partido Liberal criticando también unas decisiones del Partido Liberal como muy de status quo. Entonces Galán se vuelve una figura de los movimientos sociales, de una pugna de irse de frente contra el narcotráfico, porque el Partido Liberal también había recibido dinero del narcotráfico, o sea, las garras del narcotráfico estaban por todo lado, y Galán es el que se para muy duro y dice no. Y pues a él tristemente lo asesinan en una imagen que para nosotros colombianos es muy triste porque es muy similar a lo que pasó con Miguel Uribe recientemente. Es un mitin, es un candidato presidencial, pues Miguel Uribe apenas su candidatura estaba, digamos, surgiendo, Galán sí ya se sabía que iba a ganar, era igual que Gaitán, o sea, ya era, se sabía que iba a ganar. Está en un mitin político en Soacha, está justamente un poco como en una tarima un poco más elevado, y pues le disparan desde allí, tristemente Galán fallece, y bueno, todavía seguimos orando por la vida de Miguel Uribe, pero sí, tristemente lo que decías Daniel y Jorge, pues esto de matar a los caudillos y estos magnicidios, pues tristemente es normal. Y pues ahí, en el 91 yo sí creo que ahí es un cuento aparte. La historia sí cambia y yo creo que sí es importante en esa narrativa que a veces se tiene, no, que el gobierno de la élite, el gobierno de la oligarquía, creo que pueden haber algunos que otros argumentos en la historia colombiana, pero en el 91 sí es otra historia, o sea, cambia con la constitución y es porque hay una apertura. Entonces, ya antes del 91 ya se había acabado el Frente Nacional, es decir, los partidos de izquierda ya podían participar y de hecho pues hay otros candidatos también que, digamos, aparte del conservador y el liberal, ya hay una apertura de más partidos. Y en el 91, pues imagínense, el M-19, que era una guerrilla, pues se le indulta, se le admite en el sistema colombiano, se vuelve un partido político como tal, que es una alianza M-19, y Navarro Wolf, que es una figura en Colombia pues muy importante que a lo largo de los años ha participado en distintas elecciones, es uno de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente y pues se hace como un triunvirato, es bien interesante lo que pasa en el 91, entonces hay un presidente conservador, un presidente liberal y un presidente del M19, o sea, como bien conservador, liberal, izquierda, como un derecho, derecha, centro, izquierda, si se quiere, y entre los tres, pues hay una convocatoria amplia a la Asamblea Constituyente, en esa asamblea hay desde pastores cristianos hasta indígenas, digamos como digamos, muy, muy metidos en su cultura indígena, como otros representantes, inclusive pues hay personalidades bien, inclusive como que se les cataloga como de, ¿cómo llamarlo? Como especie de brujos o Ujú. de brujas, o sea, hay una cosa, esa asamblea constituyente y esos años llegan a la política gente que nunca había estado en la política. Muy interesante, hay representación indígena, representación afrodescendiente, representación de muchas religiones, y se crea la Constitución del 91, que es justamente un espacio de apertura política con una carta de derechos bastante amplia y es también una respuesta, yo creo, lo que les decía a ti, Jorge, que hay como un miedo muy grande de que esa violencia que se vivía en las calles con la guerra de Escobar y la violencia que había existido históricamente, permee absolutamente todo el país y se lleve de las instituciones. Entonces, en esos momentos, Colombia y su institucionalidad, las Cortes, el Congreso, dice, espere, paremos y reformemos. Y hacen esta reforma que es la Constitución del 91, y a partir de ahí la izquierda pues ha Mira, tenido muchísimos espacios, te muchísimas detengo aquí un actividades y segundo demás. porque hablas de la Constitución del 91, pero parece que al señor Petro se le olvida que el Frente Nacional ya no existe, porque cada vez que Petro habla, como si el Frente Nacional estuviera allí y como si De el Frente acuerdo. Nacional gobernara Colombia hasta el día de ayer. Entonces parece que el señor Petro se quedó congelado incluso en la época que todavía existía el muro de Berlín. Cada vez que habla, parece que él se quedó antes de que colapsara el muro. Pero fíjate tú, Carlos, yo te acabo de escuchar con bastante atención y uno de mis primeros conceptos paradójico hablar de una institucionalidad fuerte con un Estado débil. Y uno dice, oye, ¿cómo puede existir una institucionalidad tan fuerte con un Estado débil? Entonces, lo que yo entiendo es que
es algo multifactorial, ¿no? No es una sola Colombia. Hablamos de tantas diversas Colombia como esas 32 departamentos que la componen y que mientras tenemos a Bogotá y supongo que la zona central de Colombia, donde se aglomera el poder y también donde está el mayor principal poder económico, estarán allí las instituciones y donde puede funcionar y donde está presente ese Estado, supongo que la realidad que se vive en la Guajira colombiana o en Putamayo o en Caquetá o en las distintas otras, porque tengo el mapa de o en el Chocó o en tantas otras departamentos de Colombia tan alejados, supongo que allí es otra realidad completamente distinta. De pronto la gente sabe que en Bogotá hay un Tribunal Supremo de Justicia, hay un Consejo Nacional Electoral, hay otro tipo de contrapeso de poderes, pero es algo que ellos no ven en su región. Entonces existe una institucionalidad a lo macro, pero al nivel capilar de Colombia no llega, no penetra eso. No sé si estoy equivocado, ya me corregirás tú. Pero por otro lado, fíjate tú, en Venezuela tuvimos guerrillas también en los años 60, precisamente por el influjo de Fidel Castro. Incluso Cuba llegó a tratar de invadir a Venezuela en una oportunidad, la invasión de Machurucuto, llena de guerrilleros cubanos y venezolanos. Pero ¿qué sucede? No proliferó la guerrilla. Pero no proliferó la guerrilla porque nosotros venezolanos fuéramos amantes de las instituciones, sino que, bueno, había bastante plata con qué redimir las diferencias políticas y a la izquierda llegó un momento en que salió la oportunidad de o ustedes siguen en las montañas escondiéndose y llevando plomo o se pacifican y se incluyen dentro de la política y así comenzaron la izquierda, ¿no? Y además que hubo un pacto tácito que a la izquierda en Venezuela dieron, bueno, básicamente todo el mundo de las artes y cultural se los dieron con su gran chequera a la izquierda y ellos como que se pacificaron con esos centros de poder. Veo que en Colombia no, quedó como una confrontación y no fue sino hasta el año 91 cuando viene este gran consenso de apertura política, el M-19 se desmoviliza y todo lo demás. Esto es una pequeña reflexión que hago para, de nuevo, para los que no son colombianos y necesitan como tener un poco más de contexto. Total, total. Uf, son dos temas que como yo les decía, o sea, podemos hablar horas y horas y me fascina, pero lo que tú dices al principio es muy clave. O sea, yo creo que la institucionalidad en Colombia es macro. O sea, la macroinstitucionalidad, que es muy importante, porque es la estabilidad democrática de un país y muchas sociedades, cuando llegan a ese nivel, pues caen. Creo que gracias a Dios Colombia ha sostenido esa macroinstitucionalidad muy estable, es decir, hay un Congreso, hay un presidente y hay unas cortes, hay una institucionalidad. De hecho, en el 91 esas propuestas de constituyente pasan por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema, en una decisión muy interesante, decide avalarla, viendo también el momento del país, pero hay una decisión, o sea, hay una institucionalidad que respalda, hay un Congreso que respalda y se va a unas elecciones para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, creo que esa estabilidad de, bueno, aquí hay un presidente, hay un vicepresidente, hay un gabinete ministerial y unas reglas de juego macro siempre se respetan. Es decir, hay unos departamentos, hay unos gobernadores, pero cuando ya nos salimos de esa macro, comienza a bajarse el Estado fuerte, como Claro. que quisiéramos. Entonces, por ejemplo, gobernadores y alcaldes solo se nombran elegidos popularmente a partir de eso, de los cambios de los 90. Pero antes el presidente los ponía, como decir poner el ministro de Educación, así ponía el gobernador de La Guajira. Y pues hasta el sol de hoy, La Guajira es otra dinámica donde la corrupción abunda tristemente a pesar de la riqueza que hay allá, a pesar de muchas cosas, el Chocó lo mismo, y ya hay muchos en los que uno dice, bueno, norte de Santander, el Catatumbo, lo gobiernan más tristemente miles de grupos, ya hoy pues bandas criminales sin una bandera como tal unificada, lo que tú decías, el Putumayo, ya hay zonas de Colombia que uno dice, bueno, esa macroinstitucionalidad es muy difícil y la capacidad que tiene la policía o el Estado de controlar lo que pasa es la verdad mínima. Entonces, claro, se controlan algunas cosas, pero muy poco y también pues hay que decirlo, en su momento la institucionalidad acudió de alguna forma a los grupos paramilitares para contrarrestar a la guerrilla, pero esos grupos paramilitares que comenzaron como una idea interesante de seguridad con las convivir, pues se salieron de control y ya se volvió una violencia donde tristemente pagaban eran civiles,
donde muchas personas que no hacían parte del conflicto armado terminaron sufriendo, y donde les digo otra vez la brutalidad de la violencia, pues es denso, o sea, cuando se habla esto de ríos de sangre, no es una expresión, pues podría yo ser más gráfico, pero pues creo que no es el momento, pero esta expresión de ríos de sangre en Colombia tristemente no era una alegoría metáfora, no era una metáfora, sino era muy real. Eh, y pues ya hay desmovilizaciones, hay los procesos de paz en Colombia son bastantes, entonces desde el gobierno de Barco, inclusive antes se desmoviliza el M-19, el EPL, que era otra organización, Movimiento Quintín Lame, que era así más como indigenista, más con un aire más de estas raíces indígenas, digamos un poco del Perú y demás, se desmovilizan también para el 91. Hay muchos de esos movimientos guerrilleros que participan en la constituyente, pero los dos más grandes, que eran las FARC y el ELN, siguen. Los paramilitares se desmovilizan en una gran medida con el gobierno de Uribe, pero pues siguen habiendo varias bandas criminales y demás, y después viene el proceso de paz pues con las FARC, en la que un gran número pues se desmoviliza con Juan Manuel Santos, pero pues hay disidencias, el ELN sigue operando y ya después se bifurcan un montón de bandas criminales que ya no hay una bandera política, un discurso, es que la oligarquía, no, ya ese discurso ya pues no cabe en ningún sentido y ni siquiera lo utilizan, sino pues ya se vuelve como pues el crimen por el crimen y el narcotráfico y economías ilegales que tristemente siguen operando en el país. Carlos, y yo aquí te detengo porque nombraste un personaje con el que quisiera que empezáramos a hablar, que es Uribe. Porque para los que han estado prestando atención a lo que has estado hablando, oye, aquí se salen dos paralelismos entre Colombia y Venezuela bastante interesantes. Uno, que es el Frente Nacional, que uno pudiera hacer el paralelismo con lo que fue el Pacto de Punto Fijo en Venezuela, porque ambos hicieron de alguna manera apartar a la izquierda o agruparon o ayudaron a integrar a la izquierda en la política tanto colombiana o venezolana. Algo similar pasó en Venezuela con el Pacto de Punto Fijo, donde los partidos tradicionales, Acción Democrática, URD y COPEI, le hicieron apartaron a la izquierda esa que luego se convirtió en guerrilla en Venezuela, pero que como dijo Daniel, gracias a la chequera, pues se logró pacificar de alguna manera en Venezuela, cosa que no ocurrió en Colombia. Y luego el otro paralelismo, que es la descentralización. Tú nos comentas que ocurre en Colombia en los 90 y en Venezuela también en el 89 se empieza una descentralización, pero que lamentablemente no continúa por temas puntuales de Venezuela. Pero habiendo dicho esto, porque vemos una institucionalidad que funcionaba a lo macro, pero también al mismo tiempo que no llega a permear a todos los estratos y a todas las regiones. Y por el otro lado, una descentralización que ya se está viendo funcionando. Oye, llegamos al siglo XXI, entramos al siglo XXI literalmente con este señor Uribe, que de alguna manera pacifica el país, porque uno lo que escuchaba en Venezuela era que Colombia era un desastre, un estado fallido, si se quiere, y perdóname la frase, por el nivel de violencia que había, pero llega Uribe y calma esa situación con una institucionalidad que tú bien dices, llega a lo macro, pero no llega a ese nivel micro. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Y cuando lo más interesante, este señor Uribe pacifica el país, oye, hasta el día de hoy el señor Uribe está envuelto en cualquier causa judicial que lo acusa de haber cometido asesinatos o el tema de los falsos positivos. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Total, total, yo creo que pues hay varios puntos, o sea, justo en ese momento, cuando llegamos al siglo XXI, antecitos está Pastrana, y Pastrana intenta hacer un proceso de paz con las FARC, eh, que es con esta zona de distensión en el Caguán, y eso sale muy mal. O sea, el presidente conservador, de familia y con apellido, pues de expresidente, Pastrana, literal, Misael Pastrana, que fue presidente de Colombia, Andrés Pastrana, llega, pero ya con una propuesta de paz, lo cual era medio innovador. Inclusive ahí está la Copa América, que Colombia queda campeón, y todo era la paz, la paz, la paz, la paz. Pero sale muy mal y esta zona de extensión del Caguán solo la utiliza las FARC
para burlarse de la institucionalidad colombiana. Hay unas fotos muy famosas en las que Tiro Fijo, el comandante de las FARC, deja plantado a Andrés Pastrana, o sea, el presidente de Colombia lo deja plantado en una negociación. eh, y lo que se ve en cifras y en todo, y está muy documentado, es cómo la guerrilla utiliza esa zona de distinción para fortalecerse. Entonces, claro, la respuesta yo creo que de todo el país es, la guerrilla se burló de nosotros, se burló de la institucionalidad, se necesita una mano fuerte. Y ahí llega Álvaro Uribe, también como una figura disidente del Partido Liberal, que se vuelve muy común en la historia de Colombia, pero llega con una agenda muy conservadora, de hecho, cuando ya comienza a gobernar, y él ya no habla de paz, sino mano dura. Pero llega en un momento histórico en el que Colombia pedía de alguna manera no más negociaciones, sino mano dura con las FARC que se burlaron de nosotros. Entonces yo creo que hay un momento en el que él tiene, digamos, como ese apoyo popular que es increíble, o sea, la votación con la que sobre todo él gana la reelección es increíble y no hay ninguna denuncia, pues, de fraude al respecto, pero gana pues muy ampliamente, inclusive pues en la primera digamos que fue un poco más reñido, pero sobre todo en la segunda presidencia tiene una autoridad muy grande, y la gente pues lo quiere muchísimo en esos momentos y comienza así a combatir con todo, o sea, y cuando digo con todo, es decir, claro, ahí ya el tema de derechos humanos comienza ahí lo que tú decías, los falsos positivos, o sea, hay muchas cosas que comienzan a irse tal vez más allá de lo que era lo legalmente y moralmente correcto, pero el combate con todo y en términos militares da resultados en que se debilita las FARC, en que el dinero que producen y la autoridad que tenían en varias zonas del país, o sea, si era muy real que tú te decías, bueno, voy a ir a Cartagena, que es un viaje como de 16 horas en carro, de Bogotá a Cartagena, o sea, es un largo trayecto, pero tú no lo podías hacer en varios momentos del año, y si lo hacías de día, y si lo hacías tenías que hacerlo con mucho cuidado, y cuidado te paran botas de caucho, que aquí se sabe que no son botas de cuero, o sea, no es del ejército, sino era de la guerrilla. O sea, eso pasaba mucho. Y es un trayecto Bogotá-Cartagena, se me dice el resto de trayectos no tan famosos. Y claro, no, él comienza a tomar el control de carreteras, etcétera. También se da estos momentos difíciles en que ataca a Rafael Reyes y bueno, otros de la guerrilla en territorio ecuatoriano, y ahí está Rafael Correa, y se dan estos debates, bueno, invasión, no sé qué, etcétera. Chávez por el otro lado, que hay un momento en el que casi los tanques se van a la frontera entre Uribe y Chávez, y bueno, se logra, digamos, tranquilizar la situación, pero sí hay muchas cosas, y pues hasta el sol de hoy está lo que tú dices, muy investigado en cómo, si bien pues eso fueron aspectos positivos, hubo muchos otros, la operación Orión en Medellín, que pues también se critica bastante, en que hay una alianza entre militares y paramilitares para entrar a la comuna 13 Medellín, y en el que hay muchos desaparecidos que hasta el sol de hoy se comienzan a descubrir en la escombrera, ya en Medellín. Entonces hay varios hechos, digamos, muy polémicos, lo de los falsos positivos, que también, bueno, Juan Manuel Santos era su ministro de Defensa, y después Juan Manuel Santos, que viene con ese apoyo de Uribe, Uribe que busca la tercera. Ese, por ejemplo, es un momento muy importante donde la institucionalidad quedó en, literal, yo creo que los mayores riesgos institucionales fue en ese momento. Un presidente tan popular busca, pues él cambia la constitución para admitir la reelección, una reelección, se reelige, y después, como muchos otros en Latinoamérica, tanto derecha como izquierda, busca volver a cambiar la constitución para que la reelección sea ilimitada. O sea, es el manual de tristemente de Evo, de Chávez, etcétera. Y ahí la institucionalidad sí salta y dice, no, espere, usted es muy popular, lo queremos mucho, pero hasta allá no. Y hay una respuesta a la Corte Constitucional para esa reforma y demás, y se le dice, bueno, Uribe, como bien, chévere, interesante, pero no se puede reelegir más. Él lanza a Santos, que era su ministro de Defensa, también por los éxitos en defensa muy popular, pero la que nadie se esperaba, pues era que Santos se volteara de alguna manera y le diera la espalda a ese proyecto militar, y que buscara negociaciones y gobernara de hecho de una manera muy distinta a la de Uribe, pero Uribe sigue siendo pues muy importante en la política colombiana con el Centro Democrático, después con Iván Duque, que fue el presidente anterior, y ahorita liderando la oposición, y pues seguro que como partido sigue siendo una influencia que yo creo que es válido
como también se ve en Estados Unidos, muchos presidentes, Obama, por ejemplo, demócrata, sigue muy activo en la política, pero ya pasó tu turno. Eso está muy bien, o incluso Bush, tanto padre como hijo, el partido republicano es como, ok, si quieres, puedes seguir influyendo en la política, pero sí tiene que haber un momento que no sigas en la presidencia. Y eso es algo que Santos yo creo que vio. Santos es reelecto ya en una segunda vuelta mucho más difícil. eh, pero él yo creo que hace algo muy bueno y es cambiemos la constitución para limitar la posibilidad de reelección. Entonces dice, lo que está pasando alrededor de Latinoamérica y en muchos países del mundo es que la reelección y por el presidencialismo como estructura eh, política y como estructura constitucional, tristemente en Latinoamérica el presidencialismo tiende a tener muchos poderes. Entonces el presidente puede extralimitarse. Entonces hay una reforma constitucional en la que dice no va a haber reelección y solo eso se puede cambiar por una Asamblea Nacional Constituyente, con un referendo, o sea, como algo muy, muy grande se puede cambiar, si no, no. Y a partir de ahí yo creo que fue una muy buena cláusula que le ayuda al país a mantener esa macroinstitucionalidad de la que hablábamos, que limitar la reelección y pues que hoy yo creo que muchos colombianos le damos gracias a Dios y a esas reformas de que no haya reelección en Colombia eh, y pues esperamos que eso siga así. Fíjate tú, Carlos, qué interesante el tema de nuevo, lo paradójico. Una figura como Uribe, que quien sabe o conoce al menos una idea de la política en Hispanoamérica, relaciona a Uribe con seguridad. Uribe que viene a darle esa libertad de tránsito a los colombianos para que recorran el territorio a lo largo y ancho, sí, a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Alguien que le da un parado a la guerrilla y comienza todo este plan Colombia. Además, entonces, esa es la imagen que uno tiene de Uribe, que también se le aplaude y se le reconoce, porque hay que tener valentía. Que hay muchas cosas por las cuales lo han investigado por más de una década, ya por década y media de que salió del poder, y va y se presenta y sigue, no escapado, sino que va y da la cara por toda esa irregularidad. Y uno se pregunta, oye, ante una lucha tan desigual, una lucha tan difícil contra unos grupos guerrilleros armados que están tan esparcidos por todo el territorio, lamentablemente injusticias se van a dar porque, bueno, es pescar en río revuelto muchas veces cuando se trata de imponer o hacer presencia de Estado. Y no estoy justificando ninguna masacre, ni mucho menos, sino que al momento de cazar guerrilleros, oye, e irse y adentrarse en la selva y en los caseríos, identificar positivos es algo muy complejo. Pero más allá de todo eso, lo paradójico es que una figura tan positiva para la seguridad del país casi que se descalabra hacia ese ideal de permanecer en el poder. Y uno podría decir, bueno, alguien que inició una reforma de seguridad tan ambiciosa, de pronto lo hubiera querido para poder continuar ese proyecto. Pero eso lleva a una gran pregunta. No es quién, sino es el proyecto político que se inicia, el cual debe tener continuidad, porque todos los humanos somos dispensables y desechables y tenemos una fecha de expedición, todo, porque a cada quien le puede pasar algo. Lo importante son los proyectos políticos cuando son buenos, que deben perdurar en el tiempo. Entonces aquí da la figura paradójica de una figura positiva dentro de todo el contexto objetivo de lo que puede ser la política colombiana y aún así como casi se da por ese derrotero y ahí está la importancia de ese contrapeso, de ese poder que dice, bueno, hasta aquí señor, usted hizo un gran trabajo, momento que usted se apegue a la Constitución y se retire. Eso, excelente por un lado. Para mí la figura de Uribe también, y excelente que tú explicaste el tema de los paramilitares, porque sabes que en Venezuela, Maduro, sabes que hay mucho debate si la arepa es colombiana o venezolana, pero nadie debate si Maduro es colombiano o venezolano. Nadie quiere asumir verdaderamente, eso es algo que nunca nadie quiere asumir quién es verdaderamente, de dónde es nacional Maduro. Pero más allá, fuera del chiste, fuera de la zona, sabes que para Maduro, igual que para Chávez, el culpable de todos los males siempre fue Uribe y los paramilitares. Pasa algo en Venezuela y todo es un complot que viene de la ultraderecha oligarquía colombiana, paramilitares de Uribe. Eso, parece que ellos no tienen mayor creatividad que buscarse otro enemigo. Bueno, obviamente los Estados Unidos, pero más allá de los Estados Unidos es Uribe e Iván Duque. Ahora bien, mucho hablamos de la guerrilla en Colombia, hablamos del ELN, hablamos de la FARC. Quiero hacer un breve inciso, hay que recordar también por qué los venezolanos vemos con buenos ojos Uribe, y es que mientras Uribe imponía justicia y seguridad en Colombia, con el Plan Colombia, Chávez lo que hizo fue abrir la frontera a todas las guerrillas para que simplemente se fueran de Colombia y se refugiaran en Venezuela. Eso es lo que hizo Chávez, entregarle en bandeja de plata toda la soberanía nacional. Pero eso es un tema para otro programa que nosotros cubrimos todos los días. Ahora bien,
pasamos la guerrilla, pasamos ese periodo de violencia, pasamos la Constitución del 91 cuando se abre el sistema político colombiano para todos los actores. Ya no hablamos que puede haber una oligarquía, liberales y conservadores, hablamos que se abrió el aparato político regional y nacional y en los poderes. Pasaron a haber elecciones directas y universales para escoger gobernadores y alcaldes. Y llega Petro. Hoy en día estamos en el fenómeno Petro. ¿Qué es ese fenómeno Petro? ¿Por qué Petro dice que él es el gran cambio político en Colombia? Que él viene a ser la primera figura, un outsider en la política. Él viene a romper esa supuesta control que existía del Frente Nacional, que según Petro gobernó hasta ayer Colombia. Entonces, ¿cómo llegamos al fenómeno Petro? ¿Qué significa? ¿Es de verdad Petro la primera persona electa en ocupar el Palacio de Nariño que no venga del puñado de familias que según él han sido las que han ostentado tradicionalmente el poder en Colombia? Súper, súper, Daniel. El fenómeno Petro también es muy interesante, pero como tú lo decías, yo creo que él se quedó en la narrativa del M-19. O sea, él está en Zipaquirá, él es un joven, él después estudia en Bogotá, en el externado, y se ve cautivado por toda esta narrativa del Frente Nacional en la que conservadores y liberales se reparten el poder y la izquierda no tiene una opción. Y se da también por bien interesante el movimiento 19, M19, 19 de abril, es en rechazo a unas elecciones en las que se acusa que hay un fraude electoral y en lo que pues digamos es muy difícil comprobar si sí hubo o no hubo, pero de hecho está que se remonta a esos momentos de Gustavo Rojas Pinilla, etcétera y demás, y quien era pues los rivales, digamos ese momento de Gustavo Rojas Pinilla tuvo como unos herederos que estaban intentando llegar al poder y en esas elecciones van ganando y después hay como un apagón nacional, como se cancela todo y al otro día sale que ganó pues una persona diferente, que también tristemente en Latinoamérica suena muy familiar. Entonces, claro, ahí el movimiento 19 de abril que surge de ahí, pues es como, wow, listo, súper. Y comienzan a tener impactos simbólicos. Entonces se roban la espada de Bolívar, que va a ser muy importante en esa narrativa bolivariana de la que tristemente Venezuela conoce mucho, y robarse la espada de Bolívar. Entonces a la quinta de Bolívar entran, se roban la espada y el M-19 pues la tiene. También se toman una embajada y bueno, comienzan a hacer unos golpes simbólicos en los que genera, digamos, cierto rechazo, obviamente, pero en lo que hay cierta popularidad de, oiga, esta gente es interesante, esta gente no viene con un discurso comunista, sino es un poco más de izquierda, pero más, digamos, simbólica. Eso es el mundo en el que Petro se une al M-19, o sea, es un mundo simbólico. Entonces ellos, por ejemplo, se toman el Palacio de Justicia, que es algo terrible que ocurre aquí en Colombia, en la que sí se ataca la macroinstitucionalidad, que fue muy denso. Entonces ellos los que quieren es meterse al Palacio de Justicia, en la narrativa simbólica, para hacerle un juicio al presidente. Entonces me tomo la Corte Suprema por la fuerza, con fusiles, en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, para hacerle un juicio al presidente de turno, que es una macroinstitucionalidad, es como el Palacio de Justicia le hace un juicio al presidente. Pero obviamente eso sale terriblemente mal. Eh, el presidente de turno toma una decisión que es retomar el palacio, cueste lo que cueste, y pues muere un montón de gente, se incendia el palacio, y es una de las fotos más tristes, yo creo, de la historia colombiana, y es ver el Palacio de Justicia en plena Plaza Bolívar, centro de Bogotá. En Bogotá, para los que no conocen, está el Palacio de Justicia, cruzas la plaza, literal 200 metros, está el Capitolio, donde está Congreso, Senado y Cámara de Representantes, y 200 metros más allá está la Casa de Nariño. Están los tres poderes ahí pegaditos. Entonces, ver un edificio de esa magnitud incendiándose, pues terrible. Y a partir de ahí también hay un montón de investigaciones, otra vez como el tema de Álvaro Uribe, o sea, hay muchos hechos que entran dentro de sí, se justificaba la violencia, pero hay tal vez un sobreexceso de esa violencia que lleva a violaciones de derechos humanos. Y el punto es que el M-19 ahí comienza a perder pues legitimidad, llega el proceso de paz, tienen una presidencia que es Navarro Wolf, se abre el sistema político y muchos de izquierda comienzan a participar en elecciones, varios alcaldes, varios gobernadores, y Petro
entra, digamos, dentro de ese proceso de desmovilización y la izquierda, de hecho, el Polo Democrático en Bogotá gobernó, si no estoy mal, 3 periodos seguidos, estamos hablando de 12 años antes de Petro. O sea, la izquierda tuvo poder, representación. De hecho, cuando Álvaro Uribe en la segunda vuelta, quien va con él es Gaviria, Carlos Gaviria, que va por el Polo Democrático. O sea, la izquierda sí participa activamente, la izquierda entra como un partido, digamos, no solamente un partido insular o un partido ahí como débil, no, entra a hablar al punto de que es el principal rival de Álvaro Uribe en esa segunda vuelta y en la que las alianzas también llegan a ser muy importantes. De aquí gobierna pues Samuel Moreno, pero la gente comienza yo creo que a darse cuenta de que la izquierda tampoco era muy efectiva y Samuel Moreno es condenado a uno de los mayores escándalos de corrupción en Bogotá. Después viene otro alcalde que es Garzón, Clara López, bueno, vienen seguidillas en las que sí llega la izquierda al poder y lo que les decía también de que hay muchas familias que también accedieron, sobre todo en el marco del Partido Liberal, diferentes a los mismos apellidos, y Petro se lanza a la alcaldía y él, digamos, comienza a volverse primero en el Congreso, él es primero congresista, denuncia muchos hechos de corrupción, es una figura de la oposición. Y ahí primero, este mundo simbólico, y segundo, yo sí creo que él tiene un talento para la oratoria, innegable. También una figura muy, yo creo que siguiendo el ejemplo de Chávez, ¿no? Que uno desde la comunicación política dice, oiga, este hombre, era capaz de comunicar las emociones y temas tal vez complejos a la persona de a pie, tristemente, obviamente para fines, pues, contrarios a los que creemos y demás, pero sus habilidades de oratoria son increíbles, lo mismo Petro, y esa oratoria lo lleva a que en el Congreso se vuelva muy importante. Y además el Congreso es un espacio justamente de debate, de exposición. Eso lo hace crecer, crecer, crecer. Cuando se lanza a la alcaldía de Bogotá, pues queda elegido. También en Bogotá, que les decía es una ciudad de 10 millones, eh, pues que es más grande que muchos países, pues no hay una segunda vuelta. Entonces tú puedes ganar con 22% del electorado. Son Carlos, 5 y candidatos. te pregunto porque, oye, todo esto que nos hablas de Petro y toda la izquierda como llamémosla institución, si se quiere, oye, ha permeado en la vida política y ha tenido representación. Entonces, cuando este señor llega a decir que va a cambiar y va a dar el poder al pueblo, entonces, ¿de qué está hablando? Porque estamos entendiendo que el señor ha tenido poder para el pueblo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, una de sus promesas de campaña es transformar la política y la institucionalidad colombiana. Entonces, te pregunto ya para ir, creo que ya cerrando, ¿está Gustavo Petro cumpliendo su promesa de transformación o ha caído en las trampas del sistema que prometía cambiar? O más bien se acostumbró tanto a ese sistema del que lleva ya tanto tiempo viviendo que no le interesa cambiarlo. Yo creo que él se quedó en esos dos mundos que les describo, el del simbolismo del M19 y en la oratoria. Ya. Y Bogotá, y yo como bogotano, pues lo sufrimos. Él es alcalde de Bogotá y justamente con muchas promesas, lo que tú decías, sobre con una narrativa de voy a cambiar, voy a hacer, soy el primero, una lógica súper caudillista, como es un enviado literal. Y la gente, lo que les decía, con un 20 y pico por ciento gana las elecciones, pero en gestión administrativa, que sobre todo es un cargo de alcalde de Bogotá, es decir, no es tanto para hablar, es más de ejecutar, pues muy poco. Y no lo digo yo ni por una cierta ideología política, son las cifras, o sea, el porcentaje en el que cumple su programa de gobierno es mínimo. Y al final hay un debate muy grande con el procurador en su momento Alejandro Ordóñez, una figura conservadora católica. Hay un debate gigante por las basuras en los que sí hay unos errores administrativos terribles. Y la Procuraduría saca a Petro de la alcaldía. Entonces, claro, eso en lógica venezolana es bien denso porque es una autoridad administrativa no elegida popularmente que saca a un funcionario de elección popular.
Entonces, de hecho, los precedentes que Venezuela en esa búsqueda de institucionalidad logra ante el sistema interamericano de derechos humanos, en los que eso no se puede hacer según la Convención Americana de San José, eh, él la busca aplicar al contexto colombiano y como estamos en un contexto interamericano, gana. Entonces vuelven a intentar restaurarlo como alcalde, bueno, ya hay unos tiempos y demás que no cuadran, pero él queda como el caudillo que no lo dejaron cuando ya le quedaba, la verdad, muy poco, le quedaban como meses, un poco menos de un año. Él queda con esa narrativa, después de que Santos hace todos esos temas de paz, siempre Colombia ha vivido esto entre paz, entre negociamos o mano dura, negociamos mano dura. Entonces, así como fue lo que les decía, Pastrana, Uribe, Santos negocia, Nobel de Paz, etcétera, hay gente en desacuerdo, plebiscito, llega Iván Duque con las banderas de Álvaro Uribe diciendo, no, ahora sí necesitamos mano dura. Entonces, está este contexto de Iván Duque y una creciente oposición de Petro, en la que Iván Duque, pues hay el estallido social, hay unas protestas muy grandes, también en el manejo, creo que Iván Duque no supo manejar mucho ese tema de la oratoria, de gestión administrativa, de manejo de los ministros, manejo del Congreso, y la figura de Petro, digamos, se viene incrementando con esas protestas sociales de que no necesitamos a alguien diferente. Y llegan pues estas elecciones, pues Iván Duque le gana a Gustavo Petro, o sea, Gustavo Petro ya venía participando en elecciones presidenciales y demás, y en esta, pues en la segunda vuelta se da pues unos temas pues interesantes, hay una división, una fragmentación entre la derecha y la centro derecha, centro izquierda, y al final llegan pues dos personajes muy paradójicos, este outsider que era Petro, pero que en realidad era una institucionalidad de izquierda, por así llamarla, y un verdadero outsider, que aquí le decimos en Colombia el viejito, o le decíamos, que es Rodolfo Hernández, en el que se piensa que Rodolfo Hernández va a ser el único capaz de vencer a Petro. Y entonces llega con esa idea, pero al final pues no, pues él también tiene unos descaches también, yo creo que por su edad, por la falta de carrera política, que llevan a que Petro gane. Y la gente dice, bueno, ganó Petro, ¿ahora qué hacemos? Hay gente muy asustada, pero el centro político dice, la verdad, este viejito no tenía las capacidades para gobernar, mejor démosle el chance a Petro. Y llega con un aire de profesionalismo, de diálogo, nombra como ministro gente como profesores de Columbia, en Nueva York, para el ministro de Economía, gente como Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, el Ministerio de Salud, una ministra del Deporte, era pues la primera medalla de oro que gana Colombia en los Olímpicos, en pesas, entonces con unas figuras simbólicas, pero a la vez académicas. Entonces el centro político le dice, bueno, está bien, hágale. Pero en muy poco tiempo vuelve a esa narrativa simbólica, vuelve a narrativas más que cumplimiento, saca a todas estas personas, digamos, que tenían cierto respeto en la institucional colombiana y yo creo que se comienza a rodear de aduladores, de gente que lo aplaude, de gente que le dice que todo está bien hecho, Bueno, de gente que... pasamos de tener ese gabinete de primera, como tú dijiste, a nombrar a Armando Benedetti como su mano derecha y otras tantas figuras controversiales, incluso este que acaba de nombrar ahorita también a un alto cargo, se me fue el nombre, el que compara a Petro con Jesucristo. Se me fue el nombre por completo, pero sé que salió en la prensa y lo hemos reseñado aquí. Y esto me lleva a la parte, yo creo que esta parte de reflexión más importante. Tú y yo antes, tras de cámara, habíamos hablado que es difícil ahora dar un análisis completo porque es una situación política de mucha movilidad la que está viendo en Colombia, donde todo puede cambiar de una semana a otra, más con los acontecimientos que acaban de pasar con el de Miguel Uribe Turbay. Todo es difícil predecir qué es lo que va a pasar de cara al 2026, las elecciones, Petro, la tensión que existe entre el Congreso y el Ejecutivo. Y precisamente me voy para eso. Mira, los venezolanos el discurso de Petro nos cae, pero fatal, porque ya es algo que uno vivió en carne propia. Entonces, ver a Petro en la Plaza Bolívar, en uno de sus eventos frente a Bolívar, con la réplica, la espada de Bolívar, la misma réplica que ellos, del original que se robaron, Exacto. entonces tratando de él encarnar un espíritu bolivariano que ya nosotros sufrimos, de hecho que cambiaron el nombre de la República y nos pusieron a Bolívar allí, nada que ver con respeto total al padre de la patria, pero de todas maneras hemos visto cada vez que el discurso se fue nada más por lo simbólico, por la exacerbación de lo nacionalista sobre todas las cosas y nada de sustancia política, ni nada de sustancia de programas de gobierno que funcione, sino
un mero discurso, como tú acabas de decir. Y vemos, yo veo con preocupación como Petro, y lo veo como un outsider ahora en la política colombiana y la sociedad colombiana, cómo este señor Petro ha ido radicalizando, ha ido polarizando cada vez más ese discurso político, ha ido llevando adelante una agenda para enfrentar entonces a los ricos contra los pobres, a los sindicatos contra los empresarios, a los campesinos contra los terratenientes, al pueblo, a las masas contra sus instituciones. Decir de ese gran complot que existe, cosa que no es ningún complot, es simplemente las instituciones pronunciándose para respetar esa macroinstitucionalidad, como tú bien has señalado, y que se ha respetado en Colombia. Pero ahí va Petro, no acatando que su rol como ejecutivo es, ante todo, ejercer su presidencia y velar por el respeto y el cumplimiento de todas las instituciones. Él va en contra de todo eso. Mi pregunta es aquí, incluso ahora, cuando yo he visto muchos políticos colombianos que hablan sobre el peligro de que Petro no se quede con los brazos cruzados, llame una constituyente y vaya usted a saber lo que él quiera plantear dentro de una constituyente. ¿Qué tanto es el riesgo? O sea, ¿qué tanto deberíamos preocuparnos de que el fenómeno Petro derive una especie de chavismo, neochavismo, neorevolucionario, neo lo que sea, o si es simplemente uno? Como lo vivió, bueno, está un poco paranoico, ¿no? Porque a mí todo lo que me huele a Chávez ya me dispara las alarmas. Pero, ¿qué tan lejos puede estar Colombia de eso? Yo creo que este es un momento crucial que pone a prueba la verdadera institucionalidad de Colombia y la verdadera comprensión de la sociedad colombiana sobre sus instituciones. Si logran separar lo que dice Petro de la realidad institucional del país, que la institución busca es cumplir la ley y no lo que Petro quiera o no quiera de su afuero. De acuerdo, Daniel. Yo confío en que en la institucionalidad, la macroinstitucionalidad colombiana va a resistir este embate de Petro. Pero sin duda, hasta los más optimistas, tal vez como yo, tenemos que aceptar que es un momento de estar alertas. O sea, la narrativa de Petro ha sido progresiva, o más bien regresiva, diría yo, en lo que les digo. Él llega muy tranquilo, ustedes analizan a mí me encanta la comunicación política, el análisis de los discursos, como él se presenta cuando gana la primera vuelta, cuando está antes de ganar la segunda vuelta, es una visión muy tranquila, muy centrado, evita palabras polémicas, incluso evita estas confrontaciones de empresarios versus trabajadores, muy como yo vengo con una izquierda muy socialdemócrata, muy europea, muy piensen en el mundo nórdico, estado de bienestar, como que muy Justin Trudeau, Macron en Francia, algo así. Entonces el centro político académico le dice, bueno, está bien, lo apoya, inclusive con ministros, pero después, claro, ya comienzan a decirle, no, presidente, como esto no se puede hacer, no, presidente, ¿cómo así? Tan. Entonces, claro, todos esos para afuera. Llega este nuevo gabinete y él comienza a endurecer el discurso. Comienza a tener derrotas muy grandes en el Congreso y en el Congreso, valga la aclaración, no es que uno dice, no, es que el Congreso es totalmente conservador, yo qué sé, de derecha, ¿no? O sea, la fuerza más grande es su propio partido, el Pacto Histórico, que es una aglomeración de partidos de izquierda, es el que tiene más curules en, en el Congreso y tiene los comunes, que de hecho son los de las FARC, que por el proceso de paz tienen su curul, eso ya se acaba el próximo año. Tiene unas figuras de centro que también lo han apoyado muchas veces, Partido de la U, Partido Verde, entonces tiene casi la mitad del Congreso. Entonces hay cosas que le pasan, cosas que no. Pero cuando no, lo que sí es preocupante es su retórica. Entonces él adquiere ya una narrativa de vamos a las calles, comienza a hacer protestas, si no le aceptan exactamente lo que él quiere, televisar los debates con sus ministros, algo que en principio pues no se puede, hay un debate ahí también legal de que, pero eso es como una figura de comunicación, de decir miren que yo sí estoy haciendo, de interrumpir, por ejemplo aquí en Colombia pues el presidente cuando va a hablar, hay ciertos espacios donde se interrumpe la programación de los canales privados para darle participación. Eso lo ha utilizado casi hasta el cansancio, y como generar una narrativa también de que no lo dejan. Creo que muy objetivamente, la verdad, pues es el presidente, es decir, tiene mil instrumentos para lograr ejecutar y es lo que no ha Mm. logrado. Es como su proceso de paz, que él lo denomina paz total, por más allá que la gente esté en desacuerdo o no con cómo Santos manejó el tema de las FARC,
se veía como cierta estructura, ustedes recordarán allá, pues en La Habana había como unos representantes, unos estados garantes, había una, digamos, una ciencia también detrás de cómo se hacen estas negociaciones, habían acuerdos parciales, etcétera. Aquí era un caos, no se sabía ni quiénes eran los negociadores, con quiénes negociaban, cuántos grupos armados estaban negociando, cuáles eran las condiciones, quería negociar con las disidencias de las FARC, LLN, bandas criminales, paramilitares, o sea, todo lo que cupiera ahí metido, sin importar el tamaño, o sea, es un caos que generó, también había ciertas ventajas, entonces nombraba gestores de paz desde Mancuso, un paramilitar, hasta, o sea, era un desorden y se ve también en los diálogos con muchas personas dentro de la administración pública, que es un desorden administrativo y ha sido en el cambio de ministros, cambio de directores, en ejecución presupuestal, en el manejo del presupuesto. Él llega diciendo que va a hacer, creo que 100 universidades en sus 4 años. No dice, bueno, sí, en 4 años como que no me cuadra, no vamos una sola y ya estamos a unos meses de que termine su periodo. Eh, el que Colombia nos importa mucho el fútbol, el deporte, los olímpicos, etcétera, de que va a incrementar el Ministerio del Deporte, se ha reducido casi en un 70%, creo que es la cifra, el Ministerio del Deporte en presupuesto por sus manejos administrativos. Entonces, creo que en ejecución terrible y en la narrativa es más anti-macroinstitucional. Entonces, con lo de la consulta popular que pasó recientemente, es como el Senado te dice que no, pero igual lo lanza por decreto, cuando los grandes académicos, múltiples personas le dicen eso es prácticamente un prevaricato, eso es un delito, actuar contra la ley de manera dolosa, igual mandó el decreto, o sea, fue algo advertido, firmado con todos los ministros y el que no firme, frases de él, el que no firme el decreto se va. Claro. Y asimismo saca el ministro que medio le lleva la contraria o que no está muy de acuerdo con lo que él hace, lo saca y él firma, de hecho, en piedra cuando están elecciones que no va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, en piedra y todo eso. Yo creo que en mil y una entrevistas que le hicieron Caracol, RCN y los medios más grandes en Colombia, dice que no lo va a hacer y ahorita está diciendo que sí lo va a hacer, que van a nombrar una constituyente, que la octava papeleta, o sea, esa octava papeleta recuerda la séptima papeleta que fue por la cual nació la Constitución del 91. Y en muchos, lo que tú decías, él a veces sigue viviendo en ese 1985 en el que él se unió al M-19, en el que venía vestigios de ese Frente Nacional, de una oligarquía, etcétera, de una narrativa muy antisistema, en la que yo creo que él muchas veces piensa que está, cuando es totalmente distinto el contexto político de apertura política de lo que se espera de él como presidente en Ujú. gestión, Y pues no aquí, lo y acompaña aquí vengo, y aquí vengo con mi última en pregunta. los ¿Sabes segundos. qué? Sabes que Joana, nuestra amiga en común, Carlos, ella, en política, siempre me ha dicho un dicho venezolano que dice, el que ha sido picado por culebra cuando ve el bejuco tiembla. Esto es básicamente, es muy criollo y es lo que pasa, ¿no? Todos nosotros fuimos picados por la culebra que se llama el chavismo y ver a un Petro que hace cadena, nosotros lo llamamos cadena presidencial, que entonces disrumpen toda la programación nacional porque tienen que poner a Chávez o Maduro hablando por radio, televisión, por donde sea, lo mismo hace Petro. De que televise todos los debates ministeriales, también lo hacía Chávez. De ese discurso totalmente en la época en que todavía sigue creyendo en las venas abiertas de Latinoamérica. O sea, para ellos el mundo se quedó congelado en la época de la Unión Soviética. El muro de Berlín nunca cayó. Todavía seguimos siendo países, según ellos, bajo la teoría de la dominación por parte de los Estados Unidos. Ahí se quedaron todos ellos congelados. Mi pregunta es, ok, ya para cerrar el programa con este tipo de señor Petro, ¿hay peligro real que este señor logre lanzarse una constituyente o busque darle un ataque frontal? Y la mejor pregunta es, ¿la sociedad colombiana va a acompañar a el señor Petro en todos sus delirios? ¿O va a llegar un momento que se bajan del caballo y dicen, bueno, si usted se va a matar, mátese usted solo, pero no arrastre el país con nosotros, consigo? Yo te digo, Daniel, muy concretamente, el peligro es real. Las probabilidades, creo yo, desde un optimismo, son bajas, gracias a Dios. Creo que la macroinstitucionalidad hay bastantes argumentos para decir que va a resistir. Es decir, el registrador nacional, quien organiza las elecciones,
Le hizo frente ahorita en la consulta, le dijo, no, usted sacó la consulta por decreto, yo no le jalo a eso. Eso está mal. Entonces yo veo un registrador, me hubiera gustado un poco más fuerte en términos jurídicos, porque era muy claro que era inconstitucional. No lo dice así, pero no se va. Veo un Consejo de Estado que también le hace frente y le dice suspendido su decreto. Veo una Corte Constitucional donde hay algunos jueces que ya él ha nombrado, pero veo una corte en la que, gracias a Dios, tuve la oportunidad de trabajar, muy seria, muy profesional. Obviamente hay cierta influencia de la centroizquierda en la corte muy amplia, pero muy académica, o sea, muy, Claro, digamos, en términos conservadores y liberalismo moral, tiende más al liberalismo moral, pero no a una izquierda, digamos, en que unas cortes van a avalar algo loco. No veo esas cortes. Veo un claro. Congreso que dialoga, medio negocia con él, le acepta la reforma laboral, pero no le acepta la consulta popular. Entonces, yo creo que la institucionalidad sí va a estar a prueba. Espero que responda como está respondiendo, es decir, que va a estar a prueba, sí. Creo que va a resistir, sí. Y en la gente, él va a intentar mover las masas. Creo que ha perdido mucha favorabilidad también en encuestas y también en lo que uno escucha en la calle, en la que pues hay una izquierda, digamos, muy arraigada, pero ya estamos hablando de un 20%, digamos, de la población, un 15% de la población. Veo un centro político que ya no lo apoya, veo una academia de centro, una academia, digamos, liberal o una academia de izquierda que lo apoyó en su inicio, que ya no lo está apoyando. Veo a unos partidos como Gaviria, el Partido Liberal, que ya cada vez se lo pone más. Veo incluso ya figuras disidentes dentro del Partido Verde que lo apoyaban a él diciendo, no, a esto ya no le jalo. Eh, y pues va a ser difícil por lo que tú dices, porque utiliza muchas estrategias de Chávez, de comunicación política y demás, pero esperemos que no sea así y esperemos que su idea de constituyente se caiga lo más rápido posible y sobre todo que él mismo pues no acuda a eso, no ponga el país a prueba. Lo que uno más quisiera Claro. es, hombre, ya vivió sus 4 años, intente, ponga a alguien a ver que compita por la presidencia, sus ideas políticas, que no creo que le vaya para nada bien ni en Congreso ni en presidenciales, pero siga el camino institucional, ponga un heredero y que compita, pero ojalá que sí salga del poder y confío en que las instituciones van a resistir, pero sí es preocupante su narrativa y ahora su idea de constituyente, que pues no creo que camine y nos recubre, eso sí, gracias a Dios, esa historia de macroinstitucionalidad Claro. en la que no se le deja hacer todo lo que quiere al presidente, en la que hay unos límites a la constituyente porque tiene que pasar por el Congreso, hay unas reglas bien específicas que tiene la Constitución al respecto, y lo que hizo Santos en su momento de limitar la posibilidad de reelección y que no exista en Colombia la posibilidad de reelección y que sea muy difícil cambiar eso, yo creo que es una salvaguarda institucional que hoy yo creo que más de uno está muy agradecido. Mira, Bueno, Carlos, Carlos, y yo me quedo ah, con eso, yo me quedo con lo que acabas de decir de que, oye, cumpliste tus 4 años, se cumplió tu sueño que tienes desde el 85 y bueno, ya, amigo Petro, deje la presidencia. Y oye, Exacto. vamos a recapitular algo porque, oye, en este tiempo hablamos fuimos desde el inicio, de la separación entre Colombia y Venezuela, cómo la violencia generó tanto, efectivamente, hasta qué punto llegó y tanto conflicto en la política colombiana, en la sociedad y cómo el narcotráfico y cómo esos factores externos también influyeron mucho en la sociedad y dañaron mucho la política colombiana. Hablamos sobre cómo el señor Uribe llega al poder en un contexto de descentralización, básicamente empezando 10 años antes, y con el fantasma de esa violencia que generó el narcotráfico también en su momento. Y nos acaba de dar un cierre, yo digo, con esperanza, porque, oye, se puede esperar que el señor Petro ya hasta aquí llegó y que la institucionalidad, como habías dicho a lo largo del programa macro, cumpla su función y dé un parado firme a o esos deseos de exceso de un señor que intenta ser el ejemplo o la reencarnación de Chávez en Colombia, lamentablemente. Pero bueno, Carlos, abogado internacionalista, politólogo,
Yo creo que mejor persona imposible para haber hablado tanto tiempo y tan en detalle y tan, de manera tan amena de todo esto. Y creo que nos quedamos cortos. Pero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por haber dado este espacio y haber compartido tus opiniones, que creo que nos ayudan muchísimo y sobre todo a quienes no son colombianos a entender la realidad de la vida en Colombia y lo que se está viviendo hoy en día. Carlos, Gracias, y mil gracias. por otro lado, bueno, de aquí al 2026, esas elecciones, todavía queda mucho que ver lo que va a pasar en Sí, Colombia. Todavía está mucho por verse y la invitación es que sigas participando con nosotros para seguir, bueno, viendo, ¿no? Como vaya viniendo, vamos viendo qué es lo que va a pasar en Bogotá, quién va a ser el nuevo ocupante del Palacio de Nariño y esperemos que se mantenga siempre la institucionalidad. Así que la invitación es abierta a que, bueno, participes con nosotros siempre para hablar de estos acontecimientos tan importantes de Colombia. Así que, bueno, Muchas agradecidísimo por gracias. tu tiempo. No, gracias gracias, Jorge, Carlos. gracias Daniel por la invitación, gracias por este espacio, lo que tú decías Jorge, que cubrimos un montón y yo feliz de seguir hablando de estos temas y sí, esperemos lo que tú más dices Daniel, que sea otra persona quien ocupe esa casa de Nariño y yo creo que eso está bien, que en la democracia eso, cambien los apellidos, cambien los nombres, que si se quieren seguir las ideas, que sigan, pero que cambie. Esa Claro, transformación creo que hace alguna vez se decía, la democracia no está para que sea el mejor sistema de gobierno, sino para evitar estos excesos. Esa es la función de la democracia. No es que sea la claro. mejor forma de gestión administrativa, sino evitar excesos que tristemente vemos como en Venezuela. Y lo que más esperamos pues en Colombia es eso, que el sistema resista, que hayan unas elecciones de Congreso en marzo, que lleven, seguramente serán las primarias de las presidenciales y que en mayo y seguramente una segunda vuelta elijamos a otro presidente y que bueno, ya para final en el segundo semestre del próximo año podamos tener una transición lo más armónica posible. Bueno, Carlos, gracias por tu tiempo y la invitación a todos ustedes que han visto este programa. ¿Qué preguntas tienen ustedes sobre Colombia? Dejen todas sus preguntas en los comentarios y sus opiniones que son valiosísimas. Las mejores preguntas, que todas serán buenas, seguramente las vamos a recolectar precisamente para hacer otro programa para entrar en ellas en detalle. Así Muchísimas es. gracias por su sintonía, por su compañía. Si no se han suscrito a este canal, por favor suscríbanse. Es la forma más rápida, fácil y sencilla de apoyarnos. Así que gracias y sigan viendo todo nuestro programa. Muchísimas gracias.